Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a su clase número 2 de nuestra materia de pedagogía comparada, ¿ok? Antes de meternos de lleno en nuestro tema, nada más para platicarles, yo sé que esta situación de trabajar de esta manera es bastante extraño, entonces les pido por favor que pongan mucha atención a los videos, que si algún tema les llama la atención, pues busquen información extra en YouTube, se van a tener que volver muy autodidactas y al mismo tiempo también obviamente yo voy a poner de mi parte para que cada vez los videos sean de mejor calidad. Yo me imaginé que igual era más útil que me vieras aquí, aunque sea en un cuadrito, para facilitar este proceso de nuestra clase, ¿ok? Dicho esto, te platico para que nos pongamos en contexto. La semana pasada, en el primer video de nuestra materia, revisamos qué era la pedagogía comparada. Ya más o menos, por lo que vi de tu examen diagnóstico y tus demás actividades, ya vi que le entendiste bien de qué se trataba. Nos interesaba entender cómo funcionaba la educación en el mundo, pero no solamente eso, sino también cómo podemos aplicar las cosas positivas a nuestra propia educación y también entender mejor las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas y nuestros modelos educativos. Aunque la pedagogía comparada abarca muchas cosas más, es en lo que nosotros nos vamos a centrar. Muy bien, dicho esto, el tema que nos corresponde el día de hoy se llama Generalidades de la pedagogía comparada. En las semanas que vienen ya vamos a empezar a revisar modelos de muchos países. Creo que se te va a hacer muy interesante para hacernos a la idea y poder ahora sí compararlos. Pero para que tú seas capaz de compararlos, de entenderlos, pues hay que entender algunos conceptos muy importantes de esta disciplina de pedagogía comparada. ¿Ok? Dicho esto, vamos a comenzar. Ok. Espérame tantito. Eso. Aquí te puse programación neurolingüística. Te pongo en contexto, la programación neurolingüística es una herramienta poderosa de la psicología que entre muchas cosas busca explotar el máximo potencial de tu cerebro. De la mano de la programación neurolingüística nace la gimnasia cerebral. Yo no sé si te acuerdas que prácticamente en el final del cuatri pasado yo te enseñé algunos ejercicios de gimnasia cerebral. La intención es que los retomemos, que los puedas practicar y sobre todo ya dominar. Ya te había platicado que la gimnasia cerebral tenía muchos beneficios, además de ayudarte a concentrarte, te va a ayudar a relajarte y a desarrollar tus capacidades cerebrales. Pero aparte ya viste que es un recurso valioso como estrategia didáctica, ¿ok? Vamos a hacer el repasito muy rápido del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Si estás pensando, ¿le voy a adelantar el video? No. A lo mejor en un par de semanas te pido que me mandes un videíto demostrándome tus habilidades en estos ejercicios. Entonces, confía en mí. Tú ya sabes que funcionan, entonces lo repasamos súper rápido. Quiero que me esperes tantito, me voy a hacer más grande para que veas eso. Ahí está bien. El ejercicio número 1. No sé si te acuerdas que hacíamos esta posición, nuestro dedo hacia adentro, esta posición, hacíamos un puño y muy lento la cambiábamos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya te acordaste? Entonces, practícalo. Practícalo en tu casa, ¿ok? Ese es nuestro ejercicio número 1. Vamos con el 2. Si te acuerdas, era como una pistolita y estábamos aquí así en esta posición y muy despacito cambiábamos. ¿Ya te acordaste? Cambio. Esos eran los ejercicios que nosotros habíamos trabajado. Espérame, déjame hago chiquito otra vez. Ahí estoy de nuevo. Entonces, practica estos ejercicios, vas a ver que te van a servir, además te va a ser más ligero a la hora que veas los videos. ¿Ok? Dicho esto, ahora sí, vamos a iniciar. Es importante que conozcas algunos antecedentes de la pedagogía comparada. El temario marca que veamos así como por fechas y años, pero honestamente en este punto de tu carrera que estás a punto de salir, yo no lo veo tan importante. Si te interesa conocerlo, pues te recomiendo que lo investigues. Yo te quiero enseñar nada más como de dónde salió y esto nos va a ayudar a entender hacia dónde va lo que la pedagogía comparada busca, ¿ok? Te voy leyendo y te voy explicando. Aquí nos dice, la educación comparada, ya sea entendida como disciplina, como ciencia o como metodología, se ha aplicado desde la edad antigua. Entonces,
Punto importante, no es algo nuevo, es algo que existe ya desde hace muchos, muchos años. Entonces, partiendo desde ahí podemos entender un poquito más. Aquí nos dice, ya que los distintos pensadores mostraron interés por conocer lo acontecido en otras latitudes. Eso parece hasta un poquito más obvio. Los diferentes pensadores de la historia, no importa de qué cultura estemos hablando, en algún momento yo creo que les llegaba este pensamiento de decir, bueno, yo pienso esto, pero ¿qué estarán pensando en otro lado? O yo digo esto, o yo creo esto, pero ¿qué estarán pensando en el país de al lado? Entonces, al tener ese gusanito de qué es lo que piensan, qué es lo que saben los demás, es como surgen los pininos de la pedagogía y de la educación comparada, ¿ok? Espero que haya quedado claro este punto de los antecedentes. Ahí me quedo. Sí. Entonces, ya entendimos que la pedagogía comparada surgió prácticamente por la curiosidad y la necesidad de los antiguos pensadores. Al tener esa curiosidad de saber qué pensaban los demás, entonces se comenzó a comparar, ¿ok? De ahí viene el nombre pedagogía comparada. En general existen 4 enfoques para entender y para estudiar la pedagogía comparada. Los vamos a ver hoy, no a super profundidad, pero sí para que los entiendas. El primero que tenemos es el histórico-filosófico, yo creo que por el nombre le entiendes más o menos por dónde va. Enfoque culturista, enfoque de solución de problemas y enfoque global. En general, estos son los 4 enfoques de los cuales la pedagogía comparada hace uso para poder obtener la información más relevante. A nosotros, en realidad, los que más nos van a interesar y los que nos vamos a centrar en nuestra materia es en el enfoque global y en el culturista. Perdón, el culturalista. No es que los otros dos estén mal, sino que simplemente por la practicidad que busco en la materia, creo que son los que nos van a servir mucho, mucho más, ¿ok? Vamos a ver. Déjame pongo ahí. Eso, muy bien. Vamos a revisar el primer enfoque, que es el enfoque histórico-filosófico. Obviamente, por el nombre te estás entendiendo que es un enfoque que va enfocado a la historia de cierta región, cierto país, cierto lugar. Te leo un poquito. Nos dice, procesos descriptivos y explicativos orientados hacia el conocimiento del curso histórico de la educación, así como las fuerzas espirituales presentes en todo sistema educativo. Entonces, el enfoque histórico precisamente quiere estudiar de qué manera la educación ha avanzado en cierto lugar, te repito, cierto país, cierta zona, cierto estado, pero desde una perspectiva histórica, es decir, cómo ha ido evolucionando a través de los años. Eso es lo que nos interesa. Estoy casi seguro que en alguna materia que te dio el profe Barrios, él te enseñó un poquito de historia de la educación. Ese sería entonces un enfoque histórico. Aquí nosotros nos interesa cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado la educación a través de los años. Aquí abajito nos dice, con este enfoque se conecta el enfoque de carácter nacional, desde el cual se asume la educación como un indicador del carácter nacional de un Estado-nación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estudiamos la historia de la educación en un país, podemos entender dónde se encuentra actualmente y hacia dónde va a ir, ¿ok? Acuérdate que si nosotros somos capaces de estudiar los acontecimientos históricos, no solamente hablando de educación, sino en general, pero como nos interesa a nosotros la educación, vamos a ser capaces de entender por qué estamos donde estamos. Te voy a poner algún ejemplo muy, muy sencillito. Existen los bachilleratos tecnológicos, los COBAE, por ejemplo, los CECIT, los CONALEP, sí, esos son los que son los 3 que me acordaba. ¿De dónde surgen? Antes no existían los bachilleratos tecnológicos. Cuando en los años 80, 90, el país tuvo una escasez de, no queríamos obreros, queríamos trabajadores, pero que ya estuvieran mejor capacitados que un obrero. Queríamos como que uno que estuviera entre la mitad de un profesionista y de alguien con solamente la preparatoria. Entonces, el gobierno que estaba en turno decidió implementar este modelo que me parece que es francés, lo copió, lo adaptó y así surgieron los bachilleratos tecnológicos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos entender la evolución de un sistema, de un modelo educativo a través de entender la historia. Espérame, déjame paso para acá. Eso, muy, muy, muy bien. Enfoque culturalista. Obviamente, el mismo nombre te lo dice. Nosotros nos vamos a enfocar a entender el desarrollo de un modelo educativo a través de su cultura.
Este es bien interesante y como te platicaba, nos vamos a centrar mucho en esto. Dice, se parte de la idea que determinada tipología cultural debe dar lugar a una determinada tipología educativa. ¿Qué quiere decir? Que hay una premisa muy sencilla, que dependiendo de la cultura de tu país, es muy probable que esté relacionada con la educación de tu país. Se concibe una influencia mutua entre la cultura y la educación. Y ni siquiera hay que profundizar mucho, fíjate bien, te pongo algunos ejemplos. A lo mejor te han platicado tus docentes acerca del modelo japonés, que es muy probable que veamos muy a fondo. Valores que siempre se resaltan en ese modelo japonés son la disciplina y el respeto. Pero si nosotros analizamos la cultura japonesa en sí, son valores que prácticamente la sociedad tiene. Entonces, la realidad cultural y la realidad educativa van de la mano. ¿Ok? Este enfoque culturalista te digo que es muy interesante porque nos va a permitir entender cómo la cultura de los diferentes países va a causar influencia en sus sistemas y modelos educativos. Espérame, eso, muy bien. Ya casi acabamos, no te me desesperes, estamos a punto ya de terminar. Vamos con el enfoque de solución de problemas. Te leo aquí un poquito. Cuando se trabaja sobre los elementos contextuales, los cuales aportan datos e información útiles a la toma de decisiones. La finalidad de este enfoque es la predicción y anticipación de resultados de políticas educativas. Te explico en palabras muy sencillas. Todos los países se enfrentan a problemáticas en todos los sectores. A nosotros como educadores, obviamente, el que nos interesa son las problemáticas educativas. Es muy fácil pensar que el problema que yo tengo en mi escuela, pues también está en la escuela del otro lado del mundo. Hablamos de problemas que están en todos lados, como la deserción, la reprobación, el bullying, todo eso que quieras hablar, trastornos mentales y psicológicos, malos docentes, alumnos hiperactivos, todo lo que se te ocurra no es exclusivo de nuestro país, ¿eh? Está en todo el mundo. Entonces, entender de qué manera los demás países o estados o municipios resolvieron estas problemáticas nos va a ser de gran ayuda para nosotros tomar lo que nos dice aquí, las decisiones más adecuadas. Ejemplo, imagínate que en un país X, para no ponerle nombre, eh, estaban teniendo muchos problemas con la violencia escolar, es decir, había mucha violencia dentro de la escuela. Entonces, ellos implementaron un modelo y el modelo funcionó muy bien. Entonces, ahora estamos en nuestro país, llamémosle México, y tenemos un problema similar. En teoría, podríamos tomar muchas estrategias del modelo anterior para tomar decisiones y lo que nos dice acá arribita, predecir, enfocar y anticipar los resultados de políticas educativas. Entonces, en resumencito, este enfoque de solución de problemas se basa en que nosotros seamos capaces de resolver nuestras problemáticas como país, obviamente enfocados en la educación y en la pedagogía, tomando como base lo que hicieron otros países. No es copiarlo, porque tú sabes que no va a funcionar, pero sí podemos tomar muchas ideas, muchas estrategias para generar políticas educativas adecuadas. Ahora sí, el último, te lo prometo, el enfoque global, que es el que te decía que más me gustaba y es el que vamos a ver en la materia, porque nos va a permitir conocer la relación de la educación en muchos países. Obviamente no podemos ver todos, pero sí podemos ver los más importantes y los más interesantes. Dice aquí, desarrolla 4 etapas en el estudio de la educación comparada. Entonces, para poder ejecutar la pedagogía y educación comparada se requieren de 4 etapas. Identificar, validar y medir variables. Tú sabes que una variable es un elemento de un fenómeno que llama nuestra atención y que queremos estudiar. Retomando el ejemplo que te platicaba hace ratito, una variable es la deserción. Entonces, ya identifiqué mi variable. Luego nos dice, mostrar las conexiones entre variables de cada país. Ahí vamos a empezar ya a entender un poquito cómo se relacionan las variables con los países. Punto número 3, comparar las relaciones. Ejemplo, resulta que aquí en México los niños desertan de la escuela porque no tienen los recursos para seguir estudiando. Y resulta que nos metemos a estudiar toda América Latina y parece que ocurren casos similares, ¿ok? Y explicar el comportamiento. Entonces, nosotros podemos analizar o podemos empezar a concluir
que muchos países de América Latina tienen problemas económicos que de alguna manera final van a repercutir en deserción escolar. Así funciona el enfoque global. Partimos desde nuestra escuela en particular. Posteriormente podemos subir a nuestro estado, a nuestro país, nuestro continente y finalmente compararlo con todo nuestro mundo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Me recordó como, ¿no se acuerdan cuando Peña hizo su corazón? Así me salió. Muy, muy, muy bien. Felicidades, has logrado llegar a la parte final de tu video. Espero no haberte aburrido, espero no haberte cansado. Simplemente para recordar, nos dimos cuenta entonces que la pedagogía comparada surgió pues por la necesidad, por la curiosidad de los primeros pensadores de saber qué estaban haciendo los demás, cómo resolvían sus problemas y qué pensaban. También nos dimos cuenta que la pedagogía comparada tiene 4 enfoques, que al final de cuentas todos están relacionados. Algunos enfoques nos hablan de la historia, otros de la cultura, de resolver problemas y de cómo se relaciona el mundo por medio de la globalización. Muy bien, muchachas, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video, que haya quedado claro. De todos modos, saben que siempre estoy abierto para las dudas, las sugerencias y cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿va? Cuídense mucho. Adiós.